Acuario. El signo del aire que muchos creen hecho de estrellas, circuitos y teorías. El que parece vivir más allá de las emociones humanas, como si tuviera un pie en otro tiempo. Pero detrás de esa fachada de ideas brillantes y frases punzantes, hay un corazón que pocas veces se muestra. Acuario camina por la vida como si no necesitara anclas. Como si su alma flotara por encima de lo superficial. Pero ese mismo vuelo, esa altura, esconde una verdad más íntima. El miedo constante de no encontrar tierra firme. Ni en otros, ni en sí mismo. Acuario no le teme a lo raro. No le teme a que lo llamen diferente. Eso lo tiene claro desde siempre. Su verdadero miedo es otro. Es más fino. Más cotidiano. Más doloroso. Teme que nadie se tome el tiempo de entenderlo. Que sus palabras se malinterpreten. Que sus gestos pasen desapercibidos. Que su forma sutil, poco convencional de demostrar cariño, no sea vista como cariño. Porque Acuario no dice te extraño como otros. No repite te quiero para llenar espacios. Él se expresa en códigos. En preguntas inesperadas. En silencios que guardan ternura. En ideas que entrega como si fueran regalos. Pero teme que el mundo no entienda esos códigos. Teme que su libertad sea leída como desinterés. Que su espacio sea visto como frialdad. Que su necesidad de respirar se interprete como abandono. Y entonces calla. Se guarda palabras que alguna vez intentó decir y no supieron recibir. Guarda afectos, por miedo a parecer débil. Ironiza, porque así nadie nota que está esperando algo más. Observa desde lejos, porque cuando se acerca, siente que lo malinterpretan. No es que no quiera conectar. Es que teme que su forma de hacerlo no sea suficiente para los demás. Y en el fondo, lo que más le duele, es que cuando por fin se atreve a mostrar lo que siente, cuando por fin abre una grieta en su alma, nadie lo note, nadie escuche, nadie comprenda. Porque lo que dice con todo el corazón suele sonar extraño. Y lo que no dice es justo lo que más importa. Acuario no es de los que suplican atención, ni de los que mendigan afecto. Pero eso no significa que no lo necesite. Significa que lo ofrece distinto. Y que espera, en silencio, que alguien lo note. Porque Acuario no dice te extraño con facilidad. No siempre abraza con los brazos. A veces lo hace con una conversación que parece filosófica, pero que en realidad es una forma de decir, quiero estar cerca. Su amor no viene envuelto en demostraciones obvias. Viene en forma de curiosidad. En la forma en que se interesa por lo que piensas. En esa pregunta que te hace y que nadie más se tomaría el tiempo de formular. En una canción que comparte. En un consejo disfrazado de sarcasmo. Su forma de querer es encriptada, compleja, no por orgullo, sino porque así funciona su alma, profunda, errante y llena de matices. Y ese es su miedo más constante, que nadie tenga la paciencia de quedarse a leer entre líneas, que todo el mundo busque amores que gritan, y no sepan reconocer a los que susurran. Acuario teme que sus gestos pasen de largo. Que su forma de cuidar no sea reconocida como amor. Que quien lo acompañe, espere fuegos artificiales. Cuando él está construyendo un cielo entero. Pero desde adentro. Sufre cuando da todo su mundo interno. Y recibe respuestas vacías. Cuando hace una pregunta profunda. Y la desvían con banalidad. Cuando se abre poco a poco. Y lo interrumpen antes de llegar al centro. No busca que lo entiendan del todo, ni que lo aprueben. Solo desea que alguien vea el esfuerzo que hace al comunicarse desde su verdad. Que alguien lea el mensaje oculto en su forma de estar presente. Y que no lo confundan con alguien frío, cuando en realidad solo está esperando ser comprendido sin tener que explicarse. Acuario ha pasado gran parte de su vida sintiéndose distinto. No por querer llamar la atención, sino porque su naturaleza simplemente no cabe en lo establecido. Desde pequeño, notó que no encajaba del todo. Pensaba distinto, sentía distinto.
Preguntaba cosas que otros no se hacían. Y aunque esa diferencia lo hizo fuerte, también lo volvió solitario. Porque cada vez que intentó adaptarse, algo dentro de él se rompió. Cuando fingió entusiasmo por lo que no lo movía. Cuando calló sus ideas para no incomodar. Cuando se hizo pequeño para que otros no se sintieran amenazados. Perdió un pedazo de su autenticidad. Y ese es uno de sus miedos más grandes. Que un día, sin darse cuenta, se haya moldeado tanto para ser aceptado, que ya no se reconozca. Acuario valora su independencia como un tesoro sagrado. Pero también tiene un corazón que quiere pertenecer. Que quiere amar sin renunciar a su esencia. Que sueña con ser comprendido tal como es. No como esperan que sea. Por eso, a veces duda al entregarse. Porque sabe que cuando ama, puede ceder demasiado. Puede disfrazar su diferencia con una versión más simple de sí mismo. Puede empezar a medir sus palabras. A limitar sus ideas. A adaptarse a una rutina que no vibra con su alma. Todo por no perder al otro. Pero luego, algo en él se revela. Porque su alma no fue creada para ser moldeada, sino para transformar. Y ese tironeo entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser libre lo agota. Acuario teme mirar atrás y descubrir que cambió demasiado por miedo a estar solo. Que dejó de cuestionar lo que debía ser cuestionado. Que se disfrazó de normal para no incomodar a los que nunca lo entendieron. Y es ahí cuando se aleja. Cuando pone distancia. Cuando prefiere su mundo interior antes que traicionar su naturaleza. No porque no quiera compartir la vida, sino porque no está dispuesto a pagar el precio de dejar de ser el mismo para hacerlo. Acuario quiere ser amado como es, no como se espera que sea. Y aunque a veces dude, aunque a veces se disfrace, en el fondo, su miedo más profundo es perderse a sí mismo en el intento de encajar. Acuario piensa demasiado. Piensa tanto que, a veces, se olvida de sentir. O peor, se convence de que sentir es una distracción. Una trampa del alma. Un territorio sin lógica al que no sabe cómo entrar sin perderse. Y ahí nace otro de sus grandes temores. Que su mente, tan brillante, tan ágil, tan despierta, termine aislándolo de su parte más humana. Que tanto analizarlo lleve a postergar lo que el corazón ya sabía desde antes. Que tanto razonarlo aparte de la emoción sincera y simple que también lo habita. Acuario es un signo aéreo. Y a veces, se queda suspendido en ese aire. Observa todo desde arriba. Comprende a todos desde lejos. Pero no siempre se permite bajar al cuerpo. Al nudo en el estómago. A la lágrima que no encuentra justificación. Tiene miedo de volverse experto en entender a los demás. Pero incapaz de entregarse. Miedo de usar su mente como escudo. Cuando en el fondo lo que desea es ser tocado por algo real. Algo que no necesite ser explicado. Solo vivido. Se ha entrenado para no depender emocionalmente. Para pensar antes de actuar. Para tomar distancia si algo lo confunde. Pero dentro de esa fortaleza mental, late un corazón que no siempre se atreve a hablar. Y eso también le duele. Porque sabe que la vida no se resuelve con teorías. Ni el amor con hipótesis. Acuario teme vivir toda una vida construyendo ideas hermosas. Futuros brillantes. Teorías sobre el alma humana. Pero sin habitar del todo la suya. Teme quedarse en los bordes de las emociones. Como un científico que estudia el fuego. Pero nunca se quema. Por eso, cuando ama, lo hace con torpeza. Con miedo a perder el control. Con preguntas donde otros solo sienten. Y cuando se enamora, no siempre lo dice. Porque está esperando entender primero lo que siente. Como si sentir necesitara permiso. Su miedo no es sentir. Es no saber qué hacer con eso. Es que su mente lo convenza de irse. Cuando su corazón quería quedarse. Es que lo analice tanto. Que se le escape lo verdadero entre los dedos. Y en los momentos de mayor claridad. Cuando se permite el silencio y se desconecta del ruido mental. Sabe que no necesita entender todo.
que el alma no se resuelve, se atraviesa. Pero mientras tanto, vive con ese miedo de fondo, que su mente, tan brillante, se convierta en la jaula que impida al corazón volar. Acuario camina entre multitudes, pero muchas veces se siente extranjero. Habita este mundo, pero no lo termina de comprender. Y, a veces, siente que este mundo tampoco lo comprende a él. Puede estar rodeado de gente, pero vivir con la sensación de no pertenecer del todo a ningún lado. Como si su alma viniera con otro idioma, con otros tiempos, con una visión que a veces lo acerca, pero otras lo aleja. Y ahí nace uno de sus miedos más profundos. No encontrar nunca un lugar donde pueda ser quien es, sin tener que disfrazarse, sin tener que traducirse, sin tener que encajar en moldes que le quedan chicos. Acuario no busca un espacio físico. No se trata de una ciudad, ni de una casa, ni de un grupo social. Se trata de algo más abstracto. Una frecuencia, una sintonía. Un entorno donde pueda respirar sin explicarse, crear sin pedir permiso, y amar sin sentir que está traicionando su esencia. Le aterra que su visión del mundo, tan única, tan distinta, tan adelantada, lo lleve a una especie de aislamiento espiritual. Que todo lo que sueña construir, todo lo que imagina y proyecta, se quede sin tierra firme donde florecer. Porque él ve más allá. Siente los cambios antes de que ocurran. Tiene ideas que parecen imposibles, hasta que alguien más las copia años después. Y ese adelanto constante también lo agota. Lo cansa tener que explicarse. Lo cansa tener que esperar que los demás entiendan. Lo cansa sentir que el mundo a veces se mueve lento, pegado a tradiciones que ya no vibran con su alma. Y entonces duda. Se pregunta si alguna vez encontrará su tribu. Gente que no quiera cortarle las alas, sino volar con él. Personas con las que pueda ser raro sin miedo, profundo sin defensa, auténtico sin castigo. Acuario teme tener que pasar toda la vida sintiéndose como una nota disonante, como una frecuencia fuera de estación. Teme que, por más que avance, por más que se transforme, por más que aporte, nadie termine de verlo realmente. Y sin embargo, no se detiene. Porque, a pesar del miedo, sigue buscando ese lugar. No el que lo contenga por obligación, sino el que lo elija por resonancia. Un lugar donde no tenga que adaptarse, porque su alma ya encajó sin esfuerzo. Ese es su anhelo más secreto. Y también su miedo más persistente. No encontrar nunca ese espacio donde todo lo que es, finalmente tenga sentido. Acuario nace con una urgencia interna. La de crecer, transformarse, reinventarse. No vive para repetir rutinas ni para cumplir expectativas ajenas. Vive para evolucionar, para moverse entre ideas, versiones de sí mismo, caminos poco transitados. Y por eso, nada lo asusta más que sentir que está dejando de avanzar. Porque mientras otros encuentran seguridad en lo predecible, Acuario se asfixia. Mientras algunos buscan estabilidad, él busca expansión. Y no por arrogancia ni por capricho, sino porque su alma está programada para mutar constantemente. Es su naturaleza. Y cuando la traiciona, se apaga. Su miedo no es al compromiso, es al encierro emocional. No teme al amor duradero. Teme a una relación que lo encadene en lugar de nutrirlo. No teme al trabajo constante. Teme a un trabajo sin sentido, sin alas, sin propósito. Acuario necesita movimiento. Pero no cualquier movimiento. Necesita una dirección que lo inspire. Un cambio que lo desafíe. Un riesgo que lo saque de lo cómodo. Por eso, cuando siente que repite los mismos días una y otra vez. Cuando se atrapa en rutinas vacías. Cuando no hay espacio para lo nuevo. El miedo lo invade. Y no es solo miedo. Es un vacío. Una especie de alarma silenciosa que le dice: esto no es lo que viniste a hacer. Y ahí empieza el conflicto. Porque aunque por fuera todo parece estar bien, estabilidad, afecto, estructura,
por dentro algo se está muriendo lentamente. Acuario puede quedarse en una situación que ya no vibra con él, pero su alma empezará a gritar desde adentro, a sabotear, a desconectar, a romper todo, si es necesario para volver a respirar, porque su espíritu no vino a obedecer, vino a transformar. Y cuando siente que se quedó estancado, que dejó de crear, que ya no lo mueve la pasión, entra en crisis. Y ese es uno de sus mayores temores. Despertar un día y darse cuenta de que no cambió en años, de que vivió en automático, de que dejó de cuestionar, de que se volvió funcional, cuando él vino a ser libre. Acuario necesita estímulo, necesita ideas que lo enciendan, conversaciones que lo muevan, experiencias que le devuelvan la curiosidad, porque si se apaga la chispa, el resto ya no tiene sentido. Su miedo es quedarse en una vida cómoda, pero muerta por dentro. Una vida sin riesgos, pero también sin alma. Y por eso, aunque a veces no lo entiendan, aunque lo juzguen por inestable o cambiante, él sigue buscando, porque sabe que la evolución no es una opción para él. Es una necesidad vital, una promesa que se hizo a sí mismo, antes de llegar a este mundo. Acuario vive una danza constante con sus miedos. No son miedos ruidosos ni visibles, sino silenciosos, profundos. Esos que se esconden en la duda, en la soledad, en la búsqueda. Su mayor miedo no es la soledad en sí, sino la incomprensión. No teme ser diferente, pero teme ser invisible. No teme sentir, pero teme perderse en su propio laberinto mental. No teme avanzar, pero teme quedarse atrapado en una vida sin alma. Y sin embargo, en esa misma vulnerabilidad, se esconde su fuerza más grande, porque cada miedo es un espejo que lo invita a mirar hacia adentro, a honrar su verdad, a reivindicar su libertad. Acuario no necesita esconder lo que siente, no necesita callar lo que piensa, no necesita renunciar a su esencia para ser amado. El verdadero valor de Acuario está en aceptar esos miedos, en reconocerlos como parte de su viaje, y en seguir adelante, paso a paso, a pesar de ellos. Porque vivir sin miedo no es vivir sin desafíos, sino vivir consciente de ellos. Y Acuario, con su mente abierta y su corazón inquieto, es un guerrero de la luz que sabe que, más allá del miedo, hay un mundo infinito de posibilidades. Un mundo donde puede ser el mismo, sin condiciones, sin máscaras, sin límites. Y ahí, justo ahí, es donde reside su verdadera libertad. Gracias por acompañarme en este viaje profundo al corazón de Acuario. Ese signo único que vive entre la mente y el alma, entre el miedo y la valentía. Recuerda que reconocer nuestros temores es el primer paso para trascenderlos. Nos vemos en la próxima exploración de los misterios que habitan en cada uno de nosotros. Hasta entonces, sigue brillando con tu luz auténtica.